tenemos lo que son las responsabilidades culposas. Lo que nos tipifican a nosotros son responsabilidades culposas, tanto lesiones como homicidio culposo. Cuando una persona fallece por un acto de mala praxis, lo tipifican como homicidio culposo. La otra tipificación es lesiones dolosas y homicidio doloso. ¿Qué significa esto y cuál es la diferencia? En homicidio doloso o lesiones dolosas hay una intencionalidad de causar daño. En homicidio culposo o lesiones culposas, el profesional de salud no tiene la intencionalidad de causar daño. Puede ser por un hecho fortuito, por unos 5 minutos que no hay una concentración en el caso, o simplemente es la complicación de un estado patológico de una persona. Entonces la intención es la que se califica acá. Entonces en el Código Penal lo que se tipifica en el accionar médico es lo que son lesiones culposas y homicidio culposo. ¿Cuáles son los casos más comunes que se presentan, por los que se presentan las denuncias médico-legales? Primero es el retraso o error en un diagnóstico de un paciente. Esto a veces es por problemas de la administración de salud. En los hospitales han visto, llegan a emergencia, cantidad de pacientes y hay 2 o 3 médicos para atender 20 o 15 pacientes simultáneamente. Entonces, en uno de esos casos puede ser que el profesional de salud no lo haya atendido en un tiempo adecuado. Por ejemplo, ahora con este caso del suero, ¿qué está pasando con la clínica Sana? Con la arquitecta que tiene muerte cerebral. Lo que indica a la familia es que el médico lo ha atendido después de las 8 de la noche, la consulta, y después han pasado a enfermería para que le pongan sus medicamentos. Y el médico a partir de ese momento no lo ha atendido. Dice que él lo ha atendido después de las 11 de la noche cuando ha llegado la mamá al hospital. Entonces, ¿qué están pidiendo los familiares? Están pidiendo las cámaras de la clínica, porque ahí van a probar que el médico no ha dado la atención adecuada a esta paciente. Sobre todo, ¿en qué casos el tiempo es primordial? Valorar el tiempo. En casos agudos. Entonces, esta chica dice que cuando llegó la mamá estaba convulsionando. Y era la segunda vez que convulsionaba. Entonces, ese espacio de tiempo, que probablemente sean desde las 8:30 hasta las 11:30, son 9, 10, 11, 3 horas, ha podido comprometer más su estado de salud de esta persona. Entonces, una de las posibilidades de mayor daño se produce por un retraso. El error en el diagnóstico, a veces inclusive no se llega a un diagnóstico certero, porque hay patologías complicadas que no sabemos qué es. Entonces el médico lo único que hace es darle tratamiento sintomático por el momento y posteriormente pues puede llegar con los exámenes de laboratorio, poderse ayudar y terminar con un diagnóstico certero y dar la medicación adecuada. También pasa ese problema. No seguir determinados protocolos. En medicina actualmente ya no utilizamos protocolos porque los protocolos eran muy cerrados, no daban opción al profesional de la salud. Lo que se está utilizando son guías, ¿no? Guías de atención médica. ¿Cuál es el problema de las guías en nuestro medio? Casi todas no están actualizadas, no tienen 4 o 5 años de antigüedad. Y ustedes saben que la medicina pues tiene avances significativos a veces en algunos, sobre todo en procedimientos oncológicos, ¿no? Entonces, eso de los protocolos también
es, entre comillas, hay que tener mucho cuidado. Si nosotros tenemos conocimientos de alguna revista, de algún evento científico donde hemos ido y podemos sustentar, no es necesario basarnos en el protocolo, sino en lo que nos hemos actualizado, ¿no? Ofrecer una prescripción inadecuada de medicamentos. ¿Qué pasa? El médico no es el que coloca el medicamento, ni tampoco es el que le da el medicamento. Él prescribe el medicamento y en la farmacia es donde a veces hay errores. Hay medicamentos que tienen las mismas características físicas y son distintos compuestos químicos. Entonces la farmacéutica agarra y le da un medicamento que no es. Llega a enfermería para que le coloquen y la enfermera no se da cuenta, ve la cajita y dice así es este y le coloca. Entonces el problema ya no es del médico, sino es de farmacia y de enfermería. Ahora con las dosis kilogramos peso, ese es el otro problema, ¿no? En los niños podemos darles dosis un poco altas que sí le pueden comprometer la vida de esta persona. Realizar una intervención quirúrgica con resultados lesivos para el paciente. Algunas veces son hechos fortuitos que se presentan en la operación, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros cuando tenemos este tipo de intervenciones no lo informamos. Por ejemplo, yo les comento un caso. Es una señora que se le opera en horas de la mañana, 11 de la mañana más o menos, de un proceso vesicular. Entra a sala de operaciones, ya se envía la laparoscópica, pero el médico que le interviene lamentablemente tiene un accidente en el acto operatorio. El electrocauterio llega a chocar con un asa intestinal, pero él se dio cuenta, ¿no? Entonces después de hacer la extirpación de la vesícula, de los cálculos y todo, repara esa asa intestinal. Y él lo consigna en la historia, en el relato operatorio. Indica que al ingresar, pues, ha hecho contacto con el electrocauterio y se ha reparado posteriormente. Ok, la señora sale bien de operación, todo tranquila, no había problemas. A las 3 de la tarde, el médico de turno de la tarde la nota que estaba pálida. Le hacen un hemograma y evidentemente había bajado su hemoglobina. Entonces, ¿qué piensa? Lo primero es en el acto operatorio, ¿no? Le sacan una ecografía y había líquido en cavidad. ¿Qué ha pasado? Una de las grampas se había abierto y eso estaba sangrando. Entonces, pues, nuevamente la entran a sala para reparar eso y listo, le repara y encuentra esa lesión, ¿no? Pero estaba reparada. Entonces, cuando sale de sala de operaciones, también indica, pues, que se ha encontrado esto y coincidía con lo que había hecho el cirujano anteriormente. Entonces, no hay necesidad de ocultar estas cosas. A veces pasa este tipo de accidentes y es mejor consignar en la historia clínica. Porque imagínense, el primer médico nunca se ha imaginado que se iba a abrir esa grama. Nunca se imaginó que se iba a reoperar esta paciente. Ingresaba el otro médico y se encontraba con esa lesión ya reparada, ¿no? Y lo tenía que escribir. Ya no coincidían las dos intervenciones. Entonces, son cosas accidentales que pueden pasar, no tenemos por qué ocultarlo. Lo bueno es que se ha dado cuenta y se ha reparado. Contagio de infecciones graves a causa de falta de higiene en los centros hospitalarios. ¿Ustedes creen que en un hospital falta higiene? ¿Cuál es el problema generalmente? Son las bacterias oportunistas que tenemos en los hospitales. Por eso es que cuando nosotros llevamos a los pacientes a un hospital, ¿qué hacen en el hospital? Lo estabilizan. Una vez que está estabilizado el paciente, le dan de alta para que no se contagie de una infección intrahospitalaria.
¿Y cuál es el servicio donde más infecciones intrahospitalarias se dan? Cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque los tienen intubados, ¿no? Entonces ustedes se van a dar cuenta, en cuidados intensivos al paciente lo están monitorizando. Una vez que esté estabilizado el paciente, sale de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque si se contagia una enfermedad un germen de cuidados intensivos, se complica todo el cuadro. Y ahí sí es incierta si esta persona va a salir o no. Entonces, a veces los familiares pues no entienden esto. Dicen, pero si todavía está mal, tiene que estar bien para llevármelo a la casa. Corren este riesgo. Y cuando se complican, dicen, ahí ya estaba bien y después se ha puesto mal y por su culpa de los médicos se ha muerto. Y no es eso, sino que en los hospitales siempre va a existir gérmenes, y son gérmenes bastante patógenos. Son muy agresivos. Olvidar material en el interior de un paciente. Esto generalmente ocurría cuando hacían las intervenciones quirúrgicas de abdomen antes, no vía laparoscópica, y pues tenían que poner compresas, gasas para evitar el sangrado, y a veces se olvidaban las gasas o las compresas, o inclusive instrumental quirúrgico, ¿no? ¿Cuántos casos se han dado? Entonces, ¿a quién lo sentenciaban en ese caso? Según el Manual de Organización y Funciones, el responsable y el cuidado de las gasas y el material que están utilizando es de enfermería, porque ellas son las que están en la mesa de material quirúrgico. Ellos cuentan cuántas gasas, cuántas compresas, qué material está entrando, y cuando terminan igualmente tienen un recuento, ¿no? Pero a partir de 2017 hay un criterio de un juez que dice que no es responsabilidad exclusiva de la enfermera, es una responsabilidad compartida con el cirujano, porque el cirujano es el jefe del equipo. Entonces, a partir de 2017 hay sentencias tanto para la enfermera como para el médico jefe, por ese criterio de ese juez. No prestar asistencia sanitaria de urgencia. Eso ya hay una legislación especial con respecto a emergencias. Una persona que tiene un proceso agudo que compromete su vida, que es una emergencia, puede acudir a cualquier establecimiento de salud. Puede ser públicos o privados. No le pueden negar la asistencia en esas condiciones al paciente. Una vez estabilizado el paciente, sí, ya conversan ustedes, conversa el director del hospital o la clínica, este paciente ya puede ser transferido a otro establecimiento de salud o se queda ahí, ¿no? Eso ya depende de la familia. Pero en esas condiciones de riesgo de la vida, no se le puede negar atención. Falta de supervisión postoperatoria. ¿Qué pasa en los hospitales generalmente? El médico opera y ya no lo ve más al paciente, porque no le toca turno, o después de sala de operaciones el otro turno le toca consultorio, ya no hace visita, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo ha operado y cómo ha salido ese paciente de sala de operaciones? Es el médico que ha tenido esa intervención. Por eso ustedes van a ver, todavía hay algunos colegas ya mayores que cuando operan casi siempre van y los visitan en la noche, aunque no les toque turno. Entonces, esto también influye mucho en la interacción médico-paciente, porque el paciente se siente muy confiado que su médico le esté haciendo un seguimiento. Ya los jóvenes generalmente no hacen eso, ¿no? Entonces, esa interacción que tiene médico-paciente es muy importante porque le da seguridad al paciente, y el médico también está más tranquilo porque ha visto lo que ha operado, está evolucionando bien y no hay mayor problema, no hay signos de alarma. Entonces, es una ventaja esto siempre de ir a ver a su paciente.
fiabilidad o por error médico surgen los riesgos de equivocarse como ser humano, imponderables que surgen a pesar del cuidado del médico. Sobre todo, ¿dónde estamos viendo estos problemas? En actos quirúrgicos, en operaciones. Todas las especialidades quirúrgicas tienen mayor probabilidad de que ocurra este tipo de problemas. Pseudoiatrogenias, aquellas que procuran obtener un beneficio secundario a costas del acto médico o del propio médico. Hay gente pues que esos son los más frecuentes, los casos más frecuentes que tenemos. Denuncian por sacar plata. Tuvimos un caso, por ejemplo, de una doctora, una neuróloga que hospitalizó a una paciente con un problema, con un trastorno de colágeno de la paciente. O sea, su pronóstico era incierto. La hospitalizan para un mejor manejo y a los 3 días fallece, estando estable. Pero en la literatura escribe eso, que es una paciente que se puede poner en cualquier momento, como puede vivir 50 años, como puede vivir 3, 4 días y se muere. Y eso es lo que pasó con esta señora. El hijo que nunca en esos 3 días se ha aparecido en el establecimiento de salud, ha sido el primero en ir a poner la denuncia. Que a su madre lo han matado porque su madre ha entrado caminando. Sí, evidentemente, entró caminando la señora. Después tuvimos otro caso que me acuerdo. Era una señora que denunciaba a todo el mundo. O sea, que a los vecinos, ustedes se cruzaban con ella, los miraban, no sé de dónde sacaban sus datos, ustedes iban a la policía y los denunciaban. Una tipa recontra pleitera. Tiene un trastorno psiquiátrico. Sí, es un síndrome que se habla en psiquiatría. Entonces un día llega al servicio, había puesto una denuncia a un médico, a una doctora, a una dermatóloga. Y justo me toca a mí esa paciente. Y como yo ya la conocía, entonces entra al consultorio, ella era una María Magdalena. ¿Qué me comenta? Dice que ella se ha ido a un consultorio de dermatología, la doctora le ha dado unas cremitas, ¿no? Y pues le apareció esos granos que tenía en la cara. Entonces le ha ido a reclamar a la doctora y la doctora le ha dicho que eso no podía ser. Se ha ido donde otro médico, donde otro dermatólogo, y el dermatólogo le ha dicho que era consecuencia de las cremas que le ha dado la otra doctora. Y por eso lo denunciaron. Esa señora la conozco pues, como 10 años antes y siempre ha tenido su acné rosáceo. O sea, no era que las cremitas la provocó ese acné rosáceo, pero ella siempre ha tenido y eso la ha dejado como secuela. Entonces le pedí un informe del médico que le ha atendido, del dermatólogo, pues, ¿no? Que le ha dicho supuestamente que era consecuencia de las cremas. Nunca se apareció, ¿no? Porque yo la encaré en ese momento. Entonces, este tipo de situaciones se da con relativa frecuencia, ¿no? El interés es económico. Por estado de necesidad, cuando se causa un mal menor, tratando de evitar un mal mayor. Generalmente todos los medicamentos, todos sin excepción, pues tienen un efecto colateral, ¿no? Pero esto se tiene que valorar siempre, que este efecto colateral sea mínimo en comparación al beneficio que va a tener el paciente. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si el efecto colateral es pues igual o peor al efecto de beneficio, mejor no le damos ese medicamento. Y por concausas. ¿Qué son las concausas?
¿Qué son las concausas? Son respuestas anormales a tratamientos que están ligados a factores propios del paciente. A veces los pacientes tienen un fondo patológico, ¿no?, aparte del por el que han acudido. Entonces ustedes le dan el tratamiento y se exacerba su otro estado patológico. Esa es una concausa, es una enfermedad oculta, como se dice. Es un problema patológico oculto del paciente. Este no sabe de su problema de salud, entonces le dan algún medicamento y le exacerba su proceso patológico. Culpa, acción o omisión productora de daño cuando el agente no previó los efectos nocivos de su acto debiendo haberlos previsto o cuando a pesar de haberlos previsto confió imprudentemente en poder evitarlos. Falta de previsión exigible, daño no intencional, imprevención culpable y justificación jurídica, estado de necesidad. Formas de culpa, lo que es impericia, imprudencia, negligencia e inobservancia de documentos. Entonces, lo que nos tipifican dentro de una lesión o homicidio culpable, estas se producen por impericia, por imprudencia, por negligencia o por inobservancia de documentos. ¿No? Eso es lo que busca el juzgador en la vía penal. Ya hemos dicho que a nosotros nos pueden denunciar tanto en la vía penal como en la vía civil. ¿Cuál es el problema de la vía civil? ¿Y por qué no nos denuncian por la vía civil? En la vía civil, el que denuncia tiene que presentar la prueba. ¿Y cómo va a presentar la prueba? Tiene que buscar un peritaje de parte. Entonces, eso le va a costar, porque eso lo tiene que hacer un médico, ¿no? Y acá en nuestro medio, al menos, no hay médicos que hagan este tipo de informes. A nivel nacional son muy pocos, ¿no?, pero cobran caro. Entonces, no les conviene gastar más. En cambio, por la vía penal, el que se hace responsable de acumular la prueba es el fiscal, con ayuda de medicina legal. Entonces, a la persona que denuncia no le cuesta absolutamente nada. Entonces, por eso es que van por la vía penal. En la vía civil ellos tienen que aportar la prueba. Eso es lo que les va a costar y es un poco difícil conseguir esto. ¿Qué es imprudencia? Es una acción que el autor debió abstenerse por ser capaz de ocasionar daño o peligro. Fundamento, temeridad, apresuramiento. Actos no adecuados o inusitados o peligrosos para el derecho ajeno tutelado penalmente. Apresuramiento, omisión de medios necesarios. Violación de actividades, normas de cuidado. Irreflexión, descuido, impremeditación, ligereza, atolondramiento. Temeridad, inoportunidad o alocamiento. Impericia, incapacidad técnica para el ejercicio de una función, falta de habilidad normalmente requerida, desconocimiento injustificable, inexperiencia, ineptitud profesional, actuar con desconocimiento de lo que exigiblemente debe saber. Los fundamentos son ignorancia, inhabilidad, inexperiencia, torpeza, insuficiencia, incompetencia. Hace una semana escuchaba a un colega que está haciendo su serum en una provincia. Indica que había atendido a una señora de 75 años por una mordedura de su gato y que le había arañado el gato. Según la familia, sale por los medios de comunicación que este colega lo único que ha hecho es lavarle con agua y jabón y le ha puesto un vendaje. A los 8 días regresó la señora y tenía una necrosis de la piel, toda la zona que había sufrido la mordedura. ¿Será impericia? Y estaban denunciando el caso. Es nuevo, no he hecho prácticas. Ahora, ¿será verdad todo lo que dice la familia? Porque eso está en la historia clínica. Entonces ya vamos a ver cuán importante es la historia clínica para valorar este tipo de casos. ¿No? Según lo que dice en la prensa,
es que lo han llevado, la señora le han atendido, le ha lavado con agua y jabón y lo ha dejado. Y le ha puesto un vendaje. Y después de 8 días ha regresado y la zona estaba toda necrosada, le han tenido que hacer una limpieza quirúrgica y que los gastos y que ha comprometido su vida de la persona. Eso es lo que dice la familia. Ahora vamos a ver pues, la historia clínica, ¿qué será? Pero si fuera cierto lo que dice, pues lo que ya cometiste, colega, es una delicia. Negligencia, negros, descuido, negros, lejos, dejó pasar, conducta contraria a las normas que impone determinado comportamiento, solícito, atento, sagaz y que son prescripciones encaminadas a impedir un resultado dañoso, peligroso. Falta de celo, vigilancia, constancia, falta de empeño necesario, cuidado de diligencia, preocupación, control y verificación. Inobservancia de deberes y reglamentos, incumplimiento de una exigencia o orden verbal o escrita dispuesta por un superior con la finalidad de prever daños en un paciente. Fundamento, indiferencia, menosprecio. La indiferencia o menosprecio de las disposiciones es el fundamento de la incriminación en casos de inobservancia de deberes y reglamentos. El médico es responsable también cuando no cumple con los deberes que le impone el ejercicio de su profesión. Eso es lo que se conoce en la parte jurídica como la lex artis ad hoc, ¿no? O sea, el desconocimiento de lo que ya científicamente está probado. Médico tratante. Sobre todo cuando se trata de hospitalizar pacientes. ¿Quién es el médico tratante? Es el médico que dispone su hospitalización. Cuando no está el médico en servicio, pues porque hacemos nosotros turnos, entonces en ese caso el que asume la responsabilidad del médico tratante es el médico jefe de servicio. Y cuando se refiere o se transfiere al paciente a otra unidad, pues se hace el informe y el que lo recepciona por primera vez, a él se le considera el médico tratante. ¿Por qué se identifica al médico tratante? Porque al primero que lo denuncia es al médico tratante. Cuando el fiscal apertura la investigación, dice quién es el médico que lo ha hospitalizado. Ah, es fulano de tal. A él es al primero que lo denuncia. Posteriormente se va haciendo ya la identificación quién ha podido ocasionar el daño. Pero el primero que cae es el médico tratante. ¿Y qué más dice? Lo dispuesto no incluye a los médicos residentes por estar estos profesionales en fase de formación de la especialidad. O sea, los residentes no tienen responsabilidad legal en casos de mala praxis. Eso está así normado por esta resolución del Ministerio de Salud. Acá les traigo algo para que recuerden. Impericia, no sé manejar y conduzco un vehículo. Imprudencia, exceso de velocidad. Negligencia, manejar bebido. Inobservancia, no respetar el semáforo. Básicamente no es no respetar el semáforo, sino desconocimiento de las normas de tránsito. Yo les pongo un caso hipotético. Es un paciente que ingresa en horas de la madrugada por un cuadro vesicular. El médico que ha estado de turno lo atiende, llegan al diagnóstico que este paciente llega a un diagnóstico que tiene un problema vesicular y que necesita una intervención quirúrgica inmediata, ¿no? Le hacen su ecografía, le sacan sus exámenes de sangre, lo preparan al paciente y hay un cambio de turno. Entonces este paciente pasa a sala de operaciones, ingresa con otro médico, ¿no? Que lo va a operar. Entra el médico, lo opera todo bien, sale muy bien el paciente, pero cuando han salido de sala de operaciones se dan cuenta que estaba en estado de ebriedad. ¿Qué sería? Impericia, imprudencia, negligencia o inobservancia de documentos.
No ha habido daño, ¿ah? No ocasionó nada, ha salido bien la operación. ¿Ah? ¿Qué sería? Un borracho irresponsable. ¿Ah? Negligencia. ¿Por qué? A ver. ¿Qué dice negligencia? Conducta contraria a las normas que impone determinado comportamiento solícito. Atentos, sagaz y que son prescripciones encaminadas a impedir un resultado dañoso y peligroso. ¿Qué es impericia? Incapacidad técnica para el ejercicio de su función, no encaja con este profesional. Imprudencia, actos no adecuados o inusitados y peligrosos para el derecho ajeno tutelado penalmente. Está poniendo en riesgo la vida del paciente. No ha habido daño, sería imprudencia. Ahora, el mismo médico opera y lamentablemente se le complica la operación, produce un daño. ¿Qué sería en ese caso? Negligencia. ¿No? Entonces, esto de las tipificaciones está claro. Probablemente vengan así las preguntas, ¿no? Por eso que les doy esos ejemplos, ¿no? Está claro, está clarito, como diría el Yatire, con su hoja de coca. Daño del concebido, artículo 124 del Código Penal. El que cause daño en el cuerpo o en la salud del concebido será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 3 años. Estamos hablando de aborto criminal o aborto provocado, ¿no? Vamos a ver, cuando hablemos de obstetricia, ahí vamos a ver una parte de lo que es aborto criminal. El Código Civil dice aquel que por dolo o culpa cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor y la imputación también tiene que probar. Entonces, ese es el problema en los procesos civiles. Ahora, por ejemplo, en esto de los sueros de la farmacia, ¿quién es el responsable de ese problema? ¿Ah? ¿El médico? Acá dice la empresa. Sí, la empresa es civilmente responsable, porque eso dice la Ley General de Salud. ¿No? O sea, la parte indemnizatoria la va a dar la empresa. Pero el responsable es aquella persona que ha estado cuidado de ese lote. Entonces, él también va a ser responsable de pagar una parte de la indemnización y la empresa la otra parte. Entonces, pero tienen que identificar quién ha sido. Entonces, los profesionales técnicos y auxiliares en el campo de salud son responsables por los daños y perjuicios que ocasionan al paciente en el ejercicio negligente, imprudente, imperito de sus actividades. Eso dice la Ley General de Salud. El establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados al paciente. Es lo que les decía, que en este caso del suero, la empresa es civilmente responsable. Tercero responsable civilmente. Entonces la indemnización va a salir. ¿Qué hacen ahora las clínicas? Ya no contratan profesionales, o sea, tienen lo básico para su servicio. Cuando algún cirujano quiere operar en esa clínica, alquila servicios. Entonces, ¿qué pasa? No son dependientes de la clínica. Si hay una mala praxis, la clínica dice, yo he alquilado servicios, no es mi responsabilidad. Entonces, son legalidades de los abogados, ¿no? Pero pues, sirve. En este mundo todo sirve. Entonces, con eso se evita ser terceros civilmente responsables. Cualquiera puede estudiar medicina, pero no cualquiera puede ser médico. El ser médico no es un oficio más, es una filosofía de vida. El que elige medicina no elige una profesión, sino una forma de vivir.
errar es humano, ocultar los errores es imperdonable. Todos podemos cometer errores, todos, nadie estamos libres en algún momento, en una transcripción, en un monitoreo, no aprender de ellos es inexcusable. Y sobre todo nosotros que somos mayores, pues siempre comentarles este tipo de cosas, ¿no? Para que uno tenga cuidado, porque a veces nosotros aprendemos de las experiencias que estamos viviendo. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Nos vamos a ver lo que es historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal. Ustedes van a ver que este documento es vital en los procesos de denuncias por mala praxis. Y yo les llamo a la reflexión en este tema. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que llenan la historia clínica en un hospital? El interno. Definitivamente el interno debería ser responsable si hay un caso de mala praxis, pero como están en formación, pues a ustedes no les cae nada. ¿Por qué llenan ustedes la historia clínica? Porque el médico no le da la gana porque está de flojera. No es tanto por eso, chicos, porque lo que pasa acá es, por ejemplo, la historia clínica lo llenan ustedes porque mediante la historia clínica van fijando sus conocimientos, ¿no? Porque la historia clínica básicamente es un relato, es un libro para nosotros dentro de cada patología. Entonces, en salud tenemos un principio fundamental. ¿De qué será este principio? ¿Ah? Un principio de primero hacer daño al paciente, pero no entre nosotros, entre los profesionales de salud. Un principio de confianza, porque yo como médico asistente confío en ustedes que me hagan una historia clínica acorde a los conocimientos que ustedes tienen. Entonces, ese principio de confianza es valioso. ¿Por qué les digo que es valioso? Porque esto repercute en la salud del paciente. Esto no le beneficia al médico, no le beneficia al residente, esto le va a beneficiar al paciente. Pero si nosotros hacemos una historia clínica mal elaborada, ¿dónde está ese principio de confianza? Es igual por decirles, ¿no?, que se produce una alerta en el estado de salud de un paciente y la enfermera no me comunica, no me dice: doctor, está pasando esto, está subiendo la fiebre de este paciente a pesar de que se le está dando la medicación, ¿no?, para que yo tome otras medidas. Lo deja ahí, le toma sus signos vitales, anota en la historia clínica y no avisa a nadie. Y cuando se complica el estado del paciente, ya anoté en la historia clínica. Pero yo como médico tengo que estar leyendo la historia clínica cada media hora, ¿no? Entonces, este principio de confianza es muy importante en todo el personal de salud, en todos. Y ustedes después empiezan con la historia clínica. ¿Qué pasa a veces? Generalmente, sobre todo en hospitales públicos, yo veo que los muchachos que están haciendo internado llegan 4:30, 5 de la mañana. A esa hora empiezan a hacer sus historias clínicas. Pero hay unos que llegan a las 7:30. Están pasando visita y están con la historia clínica y no saben qué anotar porque no han visto al paciente. O están copiando lo del día anterior,
¿no? Y para que no le vea el médico asistente o el médico residente, están ahí ocultando, y en eso de estar ocultando uno se equivoca. Entonces, ¿dónde está ese principio de confianza que se les da? ¿Ah? Ahora, si nosotros hacemos una historia clínica no acorde con el caso del paciente, pues, ¿a qué estamos exponiendo? A un error por parte del médico. Y acuérdense que en esta vida todo da vueltas. Ustedes no se van a quedar toda la vida de internos, ¿no? Algún momento van a estar en la otra vereda, van a ser médicos asistentes. Y no les va a gustar que les hagan eso. Ahora todavía nuestros docentes pues son muy permisibles. Antes a nosotros, ¿qué nos van a ver llenar a las 7:30 la historia clínica? Nos sacaban a patadas de la sala de visitas de los pacientes. El médico llegaba, o sea, su hora de entrada era 8 de la mañana, pero esos médicos llegaban 7:30, 7:15, y ya tenía que estar la historia clínica. 8 en punto se empezaba a pasar visita. Y pasábamos, no eran pues como ahora 30 internos. Antes, mi grupo, por ejemplo, éramos 5. Y no había residentes. Entonces, 5, o sea, ¿qué vas a estar escribiendo ahí para que el médico inmediatamente se daba cuenta? Si a veces nos faltaba anotar nomás por decirles, ¿no?, que había llegado temprano un resultado de un examen y estábamos anotando, o sea, nos encontraba con el lapicero, olvídense. Entonces eran muy, muy estrictos. Es más, en cirugía entrábamos a operar porque nosotros hacíamos de ayudantes, pues no, como les digo, así había un residente, no se abastecía. Entonces entrábamos a ayudar y el médico pues tenía uno que leerle la mente. Primero, campos, limpiar todo, campo quirúrgico. Una vez que ya está listo, bisturí, pinza con diente. O sea, ya uno tenía que saber, ¿no? Una vez que empezaba a difusionar, era, que se llama tijera curva. Nos equivocábamos en pasarle una tijera recta, agarraba la tijera, coño, traiga la mano, y con la tijera nos daban las manos. ¿Qué vas a decir? Calladito. Calladito. Porque nos habíamos equivocado. No estábamos atentos a lo que él estaba operando. Las chicas terminaban llorando. Nosotros también. Claro, las chicas lloraban más, ¿no? En cambio nosotros ya pues, nos daba vergüenza llorar, pero era así, o sea, ese tipo de formación hemos tenido nosotros. Y gracias a Dios no somos malos. Entonces, estamos llegando al otro extremo. Entonces, no continuemos con esto. Finalmente, el que se beneficia de todo esto es el paciente, ¿no? Y la responsabilidad, pues, es nuestra. Seamos responsables. Eso es lo que nos falta. Ustedes son jóvenes. Ustedes están llenos de energía. Nosotros trabajábamos 3 días así, 3 días de turno, porque no había internos. Y descansábamos una tarde. Y teníamos que volver al día siguiente. O sea, no había opción. Ahí no estoy cansado, estoy enfermo, nada. Me acuerdo que en mi grupo, cuando estuvimos rotando pediatría, 3 cayeron con varicela. 1 cayó hospitalizado. Es el único que se salvó, porque los otros 2, así con su varicela, estaban en el servicio. Porque no había gente, no había quien ayude. Entonces, son extremos.
Pero yo siempre les recomiendo responsabilidad. Si ustedes son responsables, ¿no?, van a ir aprendiendo poco a poco. Pero encima de que son irresponsables, no quieren aprender, ponemos en riesgo la salud de otra persona, ¿no? Y comprometemos a un futuro colega de ustedes. Y ustedes van a ver en los mismos hospitales, hay médicos que no dan la historia clínica a nadie. ¿Por qué? Porque ellos han debido tener una experiencia de una denuncia. No les dan, absolutamente. Y son bien cerrados. Ni les enseñan nada. Le preguntan, ah, sí puede ser. Listo. Tampoco vayámonos a ese extremo. ¿No? Entonces, colaboremos siempre donde estemos. Como les digo, ustedes son jóvenes, tienen mucha energía. Ya nosotros sí estamos pues cansados. ¿No? Yo, ¿qué voy a hacer a estas alturas de mi vida? Un turno de 3 días. Termino en cuidados intensivos. Ya no tengo la misma fuerza. Pero ustedes no, pues ustedes son jóvenes. Entonces vamos a ver un poco de la historia clínica, donde se ha escrito por primera vez, se tiene registros de una historia clínica rudimentaria en la Universidad de Montpellier por Taddeo Aldenotti, que es la primera historia clínica que se tiene como referencia en el mundo, en Francia. Es una historia clínica, como les digo, los datos principales, la sintomatología y la enfermedad. No es esa historia clínica que ustedes han aprendido en semiología, que tiene ya ciertos parámetros de valoración. En cambio, ellos escribían los datos, los nombres, la edad, el sexo y algunos datos de la enfermedad, tratamiento, y esa era su historia clínica. No hay más. No hay mayor información acerca de una historia clínica completa como ahora tenemos. Es la descripción documental de los procesos patológicos que afectan a un paciente durante cierto periodo de tiempo. En ella el personal de salud tiene el deber de consignar con mayor fidelidad y exactitud todos los datos referentes a cada proceso de atención médica que se realice. Esta es la legislación acerca de la historia clínica. Primero tenemos la Ley General de Salud, en el artículo 15, 25, 29 y 44 habla de la historia clínica. La ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas, Ley 30024 de 22 de mayo del 2013. Reglamento de la ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas del 16 de diciembre de 2015 y la norma técnica de salud para gestión de la historia clínica del 13 de marzo del 2018. Miren, desde el año 2013 hasta el 2018, que ya está pues en los papeles que deberíamos tener las historias clínicas digitalizadas en todos los servicios e instituciones, tanto públicas como privadas. Pero ¿cuál es el principal problema para el Ministerio de Salud? ¿Cuál creen que es el principal problema para el MINSA para que no se... Mira, ya son más de 12 años. Las computadoras. El año pasado tuve la suerte de estar en un curso con unos colegas que están en la elaboración de estas historias clínicas, los protocolos y todo. No sabía que había una especialidad en informática médica. Los chicos jóvenes, ¿no?, que habían ido a hacer su especialidad a Inglaterra, 2 y uno en Estados Unidos, que son asesores actualmente del Ministerio de Salud. Entonces ellos ya han hecho con un equipo de ingenieros de sistemas, ya lo tienen el software. Tienen el software. ¿Cuál es el problema? El costo de las computadoras. ¿Qué es lo que se requiere para desarrollar este programa? Computadoras de última generación. ¿Cuánto tiempo tiene de vida hice una computadora de última generación? 3 años. Máximo 5 años. ¿Ustedes creen que el Ministerio de Salud va a cambiar cada 5 años las computadoras? No. Entonces, ese es un problema. Entonces, hay otra opción, alquiler de estas máquinas. O sea, empresas, dice que hay empresas que alquilan estas máquinas. Una vez que alquilan las máquinas, ellos se hacen cargo del mantenimiento y la renovación de los equipos.
¿no? Pero eso es también otro costo. Entonces, ahora, el que había hecho la especialidad en Estados Unidos nos comentaba, por ejemplo, allá dice que tienen 2 servidores. Uno para la parte de imágenes, porque dice que es muy pesado, y la otra para la historia clínica y exámenes de laboratorio. Pero cuando uno ingresa a la historia clínica de un paciente, los 2 servidores se entrelazan. Entonces puede tener toda la información del paciente. Entonces, ese es el problema, que más de 12 años no se implementa esta historia clínica digitalizada. ¿Dónde tenemos la historia clínica digitalizada? En el salud y en las clínicas, ¿no? Que es una gran ventaja. Es una gran ventaja tener ese tipo de historia clínicas. La Ley General de Salud en el artículo 29 dice: el acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz suficiente que contenga las prácticas, procedimientos aplicados al paciente para resolver problemas de salud diagnosticada. La historia clínica es documento médico con valor legal. ¿Qué se registra? El acto médico debe ser veraz y completo. El médico debe ser cuidadoso en su elaboración y uso, y no incluir apreciaciones o juicios de valor o información ajena a su propósito. Generalmente antes utilizaban el término de diagnóstico, pronóstico reservado en pacientes, ¿no? Es una apreciación que no se debe utilizar. Ahora ya veo que los colegas jóvenes ya no utilizan esta apreciación, porque no sabemos qué respuesta puede tener la salud de una persona. Hemos visto casos que están agonizando, ya les han dado los santos óleos y todo, y recuperan su estado de salud. Y hay casos que están estables, están bien, y de un momento a otro se complica y mueren, ¿no? Entonces, este tipo de apreciaciones no debe tener la historia clínica. El médico no debe modificar o adulterar el contenido de la historia clínica. Si un médico modifica la historia clínica, o borra o cambia, ¿en qué está implicándose? En un delito, porque este es un documento oficial. Pero a veces pasan algunos errores, sobre todo en los exámenes de imágenes, ¿no? Por ejemplo, hay una fractura que el radiólogo no lo ha visto porque pues, es una fractura muy leve, es una fractura muy lineal. Entonces pasa a las manos, la placa radiográfica pasa a las manos del traumatólogo, y el traumatólogo, por su experiencia, pues visualiza el trazo de fractura. Entonces, ¿qué tiene que hacer el radiólogo? Se dice que no debemos cambiar. Entonces, ¿cuál es la solución en estos casos? Se hacen una junta médica, ¿no?, entre los de radiología y los traumatólogos, y en la historia clínica hacen una anotación, una adenda, indicando que en junta médica se ha llegado al diagnóstico que sí tiene una fractura. Y nos evitamos de modificar, y después pues esto siempre va a traer algún tipo de cola, ¿no? Entonces, eso hemos visto que están haciendo ahora. Se reúnen y en junta médica ponen el diagnóstico concluyente, ¿no? El médico no debe utilizar información contenida en la historia clínica de los pacientes. Esto generalmente es en investigaciones, ¿no?, para hacer trabajos de investigación. Y ahí no utilizamos pues los nombres del paciente, a no ser que sea un caso único que quieran presentar, ¿no? En ese caso hay que inclusive pedir la autorización del paciente para nosotros poder publicar ese caso. Pero generalmente lo que se utiliza son datos como son edad, sexo, ¿no? Entonces no hay mayor problema en ese caso. El Registro Nacional de Historias Clínicas, ¿qué dice acerca de la historia clínica? Es un documento médico que registra los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención de pacientes en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata en la atención que el médico u otro profesional brinde al paciente, cuyo registro unificado y personal multimedia se encuentra contenido en la base de datos electrónica registrada mediante un programa de computación y referendada con firma digital del profesional tratante. ¿Qué necesitamos para realizar nuestra firma digital? El DNI electrónico. Ya una vez que se implemente estas historias clínicas digitalizadas por el Ministerio de Salud, ¿no?, lo que nos van a obligar a tener es un DNI electrónico, ¿no? Porque sin el DNI electrónico no tenemos acceso. Es igual en la plataforma del SINADEP.
cuando queremos hacer un certificado de defunción, pues no podemos ingresar a la plataforma si no tenemos el DNI electrónico. ¿Qué características tiene una historia clínica digitalizada? Su almacenamiento, actuación y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integralidad, autenticidad, confidencialidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso. O sea, las historias clínicas electrónicas tienen nos dan un mejor soporte para la atención del paciente. No es igual, por ejemplo, que una historia clínica manual, ¿no? La base de datos de estas historias clínicas electrónicas, ¿dónde va a estar? Va a ser responsabilidad del Ministerio de Salud. Va a estar interconectado con todos los establecimientos de salud a nivel nacional, tanto privados como públicos. O sea, las clínicas van a tener acceso a esas historias clínicas. El salud va a tener acceso a esas historias clínicas. El Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, todas las instituciones van a tener acceso a esas historias clínicas. La historia clínica electrónica y virtual versus la historia clínica manuscrita. Disponibilidad en todo momento y en varios lugares para diferentes personas de manera simultánea. Las manuscritas disponibles en un solo lugar físico y para una sola persona. La información consignada siempre es legible. La información consignada no siempre es legible en las manuales. Yo diría que en un 90% de las historias clínicas manuales es ilegible. Es más, cuando alguna vez nos traen las historias clínicas para valorar, pedimos que nos transcriban la historia clínica, entonces lo devuelven al hospital, el hospital le manda un documento al médico que ha hecho esa historia clínica y el médico que nos transcribe. Una parte bien y nos pone ilegible, otra parte ilegible. Entonces ni ellos mismos lo entienden, no entienden su letra, no, que tampoco es su letra posiblemente, ¿no? Entonces, ese es un problema. Ahora en las historias clínicas digitalizadas también hay problemas. A veces los médicos están muy apurados y digitan una cosa por otra. Entonces estamos leyendo y no hay secuencia de relato que se debe tener. Pero es mucho más entendible, es muchísimo más entendible. Son palabras que se equivocan. Siempre se consigna la fecha y la hora. A veces no se consigna la fecha y la hora. Sobre todo en qué tipo de problemas de salud necesitamos tener la secuencia de la hora en la atención de un paciente. En cuadros agudos. Porque el tiempo es muy importante para valorar cómo se ha ido complicando el estado de salud de esta persona. Las historias clínicas electrónicas van a tener 3 llaves. Una la vamos a poder abrir con el DNI del paciente y nuestro DNI electrónico. Lo primero que nos van a pedir. Una vez que ingresemos a la historia clínica electrónica vamos a recibir autorización del Registro Nacional de Historias Clínicas. Una vez que nos autorice, recién vamos a tener el contenido de esa historia clínica. O sea, tiene 3 llaves de seguridad. Ya hemos visto lo que es historia clínica electrónica, historia clínica informatizada, hoja de retiro voluntario, informe de alta. No, acá salta uno. Ahí está. Ya hemos visto lo que es acto de salud, acto médico, consentimiento informado, vamos a ver ahorita. Epicrisis. ¿Qué es la epicrisis en la historia clínica? La epicrisis generalmente se da a un paciente que ha sido hospitalizado y se hace un resumen del problema de salud que ha tenido, ¿no? Cuando ingresado, con qué diagnósticos, tratamiento, y ahí se acabó. No hay más. La historia clínica, hemos visto historia clínica electrónica, informatizada, la hoja de retiro voluntario. ¿Cuándo se da esta hoja de retiro voluntario?
cuando el paciente decide abandonar el establecimiento de salud. Ahora, acá también hay una recomendación. ¿Qué pasa con los colegas? ¿Qué dicen cuando el paciente dice ya no quiero atención? Nadie, que firme su testigo, firmen ustedes y se va. ¿Le van a dar alguna medicación? No. Pues si no quiere recibir atención médica, que se vayan. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, había un caso de un señor que tenía una crisis hipertensiva, ingresa al hospital, tenía 170, 120 de presión arterial, ¿no? Le dan su tratamiento vía endovenosa hasta 4 horas. Ustedes saben que este tipo de cuadros hipertensivos, pues no es fácil bajar la presión. Después de 4 horas este caballero agarra y dice, no, ya no quiero más, no me mejoran, por gusto estoy acá perdiendo el tiempo, me voy a ir. Listo, el médico autorizó su salida, firmó su retiro voluntario, se fue, a las horas hace un ACV y se muere. ¿Cuál ha sido el problema ahí? Nosotros suponemos que es responsabilidad del paciente pedir su alta, evidentemente. ¿Qué se tiene que hacer? El informe de alta. ¿Cuál es la diferencia entre el informe de alta y la epicrisis? El informe de alta tiene las recomendaciones. Entonces, cuando el paciente sale con una hoja de retiro voluntario, se hace el informe de alta donde se consigna que ha estado recibiendo tratamiento de primera línea, vía endovenosa, en vista de que el paciente pide su alta, se le va a continuar con un tratamiento de segunda opción, que es vía oral. Se le da su receta y punto. En ese caso, hace su ACV, el médico le ha aclarado todo eso y tiene su informe de alta donde ha consignado que este paciente debería seguir recibiendo tratamiento y no se lo ha abandonado, se le ha dado un tratamiento alternativo que no podía ser eficaz, evidentemente, ¿no? Pero ya es otra situación. Entonces nosotros hemos observado esto acá en los servicios. Dicen, piden su alta, ya que se vaya. ¿Le van a dar algún tratamiento o no? Si ha pedido su alta, que se vaya, ¿no? Pero ahí hay responsabilidad del médico. Entonces la diferencia, como les digo, entre el informe de alta y el epicrisis es la recomendación. ¿Qué pasa a veces con una simple sutura? En una persona, acá ha pasado una vez en el hospital, ha llegado una señora que se golpea la pierna izquierda y se hace una herida. Le suturan, le dan su medicación, la mandan a su casa. La señora vuelve a los 10 días con una infección brutal en la pierna. Es una celulitis, está con un absceso. Y dice, no, pero los médicos no me han dicho nada. Informe de alta. Los médicos le habían puesto en el informe de alta que dentro de 2 días tenía su control y se apareció después de 10 días. ¿Hay responsabilidad del médico? En absoluto, porque ella no ha cumplido lo que se le ha pedido. Entonces, por eso es importante el informe de alta. Esto es casi una repetición. Ya. Acá hay un punto. ¿Dónde está? El registro de... No, está en el otro lado. Los derechos de los pacientes, derecho a la emergencia, a elección del médico, derecho a recibir atención con libertad de juicio, derecho a una segunda opinión médica. Esto es muy importante. ¿En qué casos? Cuando se trata de problemas de salud crónica. Siempre es bueno decirle al paciente, pida una segunda opinión.
Entonces él también se va a sentir con mucha mayor seguridad. Él finalmente va a decidir con cuál de los dos médicos va a seguir su tratamiento, ¿no? Eso ya nosotros no podemos meternos. Derecho al acceso a servicios, medicamentos, productos sanitarios. Derecho a ser informado de sus derechos, derecho a conocer el nombre del responsable de su tratamiento, derecho a ser informado sobre condiciones, requisitos para el uso de servicios de salud, derecho a ser informado sobre su traslado, ya sea dentro de la misma institución o a otro establecimiento de mayor complejidad, derecho a acceder a normas, reglamentos y condiciones administrativas de la institución prestadora de salud, derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y decidir su retiro voluntario, derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento. En estos casos, como les decía, siempre es bueno explicar, poner en la historia clínica y entregarle su informe de alta. El informe de alta es muy importante que se lleve el paciente. El Código de Ética del Colegio Médico es casi una copia de lo que dice la Ley General de Salud. Muy parecido lo que nos manifiesta en la Ley General de Salud. Confidencialidad y acceso a la historia clínica. Todo usuario de los servicios de salud tiene derecho a exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia clínica. Las excepciones que la ley establece, la 26842. ¿En qué caso solamente puede salir esa historia clínica del establecimiento de salud? No la historia clínica propiamente dicha, ¿no? Sino una copia de la historia clínica. ¿A solicitud de quién? La Fiscalía y el Poder Judicial. La policía no tiene potestad, ¿no? ¿Y quién más? ¿En qué casos más? Las aseguradoras, sobre todo en hechos de tránsito, ¿no? Entonces, a las aseguradoras lo que les interesa es el diagnóstico, el tratamiento, los exámenes que han realizado. ¿Para qué? Para hacer una auditoría del caso y pagar al establecimiento de salud por los servicios que están dando a este paciente. Después, ¿qué dice? La Ley de Protección de Personas. El paciente o usuario de salud tiene derecho a que se le entregue a su solicitud copia de historia clínica o epicrisis dentro de un plazo de 5 días. Esto generalmente no se da, a pesar que está en la ley. ¿Qué pasa cuando un paciente necesita su historia clínica? En los establecimientos públicos generalmente demoran 3 semanas, 2 a 3 semanas, mínimo. Y en salud es peor, ahí demora un mes. En las clínicas, ahora que tienen sus historias clínicas digitalizadas, pues ahí sí es bastante corto el espacio de tiempo. Inclusive a veces al día siguiente les entregan toda la copia, porque ellos simplemente lo imprimen y ya tienen la historia clínica. En cambio, en las otras instituciones las fotocopian. Ahora, el pago de las fotocopias ya es responsabilidad del que está solicitando. Alguien en su tupa dice, por cada hoja se paga, antes era 20 céntimos, ahora no sé cuánto está, ¿no? Entonces, ¿cuántas hojas tiene la historia clínica? Dicen es tanto, tiene que pagar su derecho en la misma institución y se lo fotocopia, ¿no? Eso ya es, como le digo, el pago de eso es responsabilidad de las personas que están solicitando. Para la entrega de información a terceros debe contar por escrito con autorización expresa del paciente o su representante legal según corresponde el caso. Esto también es muy importante tener en cuenta porque algunas instituciones dentro de su reglamentación indican que debe ser una carta poder notarial. En otros casos simplemente dicen que es una carta poder simple, ¿no? Entonces eso ya depende de cada reglamentación del establecimiento de salud. Disposiciones complementarias. Disposiciones generales, datos personales relacionados con la salud, es aquella información concerniente a la salud pasada, presente o pronosticada física o mentalmente de una persona, incluyendo el grado de discapacidad o su información genética. Reglamento de la ley 29733, acá nos habla acerca de la obligación para solicitar la historia clínica. Acá también nos indica que debe ser 5 días y en casos de extrema urgencia, inclusive pues se puede dar la historia clínica en 48 horas previa justificación. Pero eso generalmente, como les digo, no se da. Es
bastante complicado, ¿no? El marco legal de la historia clínica tiene un valor médico de mucha importancia. ¿Por qué? En la historia clínica está todo tus patologías desde el nacimiento. Si nosotros nos hacemos atender en un solo establecimiento de salud, pues está todos nuestros problemas de salud. Por eso es que tiene un valor médico importante. ¿Por qué? El médico que los está atendiendo pues, revisa la historia clínica y ve que ha tenido otros antecedentes, inclusive puede ser otro tipo de enfermedades que puedan relacionar a las que tienen actualmente. Gerencial para los hospitales, sobre todo para las auditorías, ¿no? ¿Y qué hacen con las auditorías? Mejoran la calidad de salud del establecimiento. En la parte médico-legal que les he dicho, a nosotros no nos interesa valorar las declaraciones tanto de los imputados como de la defensa. Porque ellos pueden decir una cosa y el médico para defenderse va a decir otra cosa, pero lo que dice la historia clínica es lo que está, es real y eso es lo que se valora. Ahora, en la historia clínica también hay que cotejar lo que es la parte propiamente del médico con el informe tanto de enfermería, exámenes auxiliares, para ver si hay una correlación en todo lo que se dice. Porque a veces los médicos dicen, no, se ha indicado tal cosa, pero no hay en la historia clínica. Y en enfermería tampoco indica eso. O enfermería nota que el paciente ha sido trasladado para un examen a tal hora. Y el médico nunca se ha enterado y pone que esa hora ha pasado visita. Eso es lo que a veces se encuentra, ¿no? Entonces, ¿quién está mintiendo? Porque ahí alguien está mintiendo. Y cuando revisamos exámenes, sale la hora, que a esa hora que dice enfermería ha sido trasladado, está su examen de imágenes, por decirlo. El médico a quién habrá pasado visita, ¿no? Entonces, todo eso se valora en estos casos. Académico, cuán importante es tener una historia clínica, sobre todo para hacer revisiones de casos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando van al hospital, no hay pacientes, ¿qué hacen? Revisan una historia clínica, es un libro abierto para ustedes, la historia clínica, ¿no? Porque ahí pueden comentar, pueden analizar, pueden sugerir, opinar sobre el caso, ¿no? Entonces, inclusive, es mucho más en algunos casos que un libro, porque es un caso real. Tipos y finalidades: de tipo asistencial, de carácter docente, investigación sociosanitaria, control de calidad y administrativas. O sea, para todo esto nos puede servir la historia clínica. Documentos que contienen datos, valoraciones, información sobre el estado de evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Es el documento que contiene datos, valoraciones, informes, evoluciones clínicas de un paciente y finalmente, si es hospitalizado, tiene que tener su epicrisis. Ahora, ¿de quién es patrimonio la historia clínica? ¿Y quién es el responsable de la historia clínica legalmente? Es patrimonio del establecimiento de salud. ¿Y quién es el responsable? Jefe de estadística. ¿Quién es el responsable? Administrativamente el director del establecimiento de salud. Han escuchado ahora, hace una semana más o menos por la radio, es una señora que se había atendido en 2018 por un hecho de tránsito. Entonces los familiares hace 3 meses están pidiendo la historia clínica. Y recién se ha sincerado el hospital y les han dicho que no hay la historia clínica, ha desaparecido. ¿A quién lo van a denunciar? Al director del establecimiento de salud. Él es el responsable, ¿no? Aunque él ni siquiera ha tenido contacto alguna vez con esa historia clínica, pero administrativamente él responde por esa historia clínica, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Quienes con fines de investigación requieran utilizar la información deben contar con autorización de quien ejerce el derecho de propiedad intelectual. O sea, la propiedad intelectual de la historia clínica es del médico tratante. Entonces, cuando alguien quiere hacer un trabajo de investigación, tiene que pedir autorización al médico que ha llenado esta historia clínica. Historia clínica según el tipo de prestación, pueden ser ambulatorias, hospitalización y de emergencia. Ustedes saben que las ambulatorias y de emergencia son generalmente un par de hojas, ¿no? Algunos que tienen algunos exámenes auxiliares, pero más no tienen, ¿no? La de hospitalización sí es una historia clínica completa, porque ahí tiene, desde el momento que ha llegado al establecimiento de salud, tiene su hoja de referencia, tiene su hoja de transferencia, tiene su hoja de emergencia, ¿no? Entonces, desde que entró al hospital, esa historia clínica va aumentando de volumen. Las atenciones que han tenido, exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, las hojas de enfermería, nutrición, interconsultas, todo eso está lleno en la historia clínica. Información contenida siempre debe ser veraz, la elaboración es responsabilidad del médico, minucioso y suficiente, contenidos con prácticas, procedimientos aplicados al paciente para el tratamiento de su salud. ¿Qué pasa a veces con las historias clínicas manuales? Sobre todo en los hospitales. Se transpapela. Alguna vez tuve un caso que estábamos viendo de mala praxis de una histerectomía, y en eso encontramos una hoja de una fractura de cadera. Revisamos la historia, esas hojas de la fractura de cadera no eran del paciente, eran de otro paciente. Entonces se atraspapeló, ¿no? Porque al comienzo pensamos que la señora, después de la histerectomía, ha sufrido una caída y ha sufrido la fractura, pero cuando revisamos bien los nombres, todo no era de él. Y no solamente nos ha pasado una vez. Casi siempre en esas historias clínicas de los hospitales encontramos hojas de otros pacientes. Entonces ahí hay un descuido. Toda institución prestadora de salud debe tener un comité de auditoría médica permanente para valorar lo que son las historias clínicas. Lamentablemente en nuestro medio, en ningún hospital, ni público ni privado, he visto estos equipos de auditores médicos que valoran las historias clínicas. Pero esto lo dice la norma. Su contenido se ha convertido en el eje central de muchas sentencias de responsabilidades civiles penales, constituyendo un elemento probatorio de primer orden. Ya, esto de la historia clínica ustedes lo han visto en semiología, ya no vamos a ver porque no nos va a alcanzar tiempo. Es un resumen de lo que debe tener mínimo una historia clínica. Los lugares de atención, por más que sea un consultorio, domicilio o campañas de salud, siempre tienen que tener una historia clínica. Siempre. Si ustedes van a atender a un domicilio a un paciente, tienen que hacer su historia clínica. Si van a una campaña de salud, igual. Tienen que abrir una historia clínica, porque así lo establece la norma. De acuerdo al establecimiento de salud, tienen distintas características las historias clínicas, ¿no? Hemos visto eso, en qué se clasifican, cómo está regulado los establecimientos de salud. El archivo de la historia clínica debe garantizar su seguridad, correcta conservación y recuperación de información. Una temporada, ¿qué pasó? Acá en el Hospital Honorio Delgado habían tenido unas historias clínicas de muchos años guardadas que ya no los movían, y cuando se dan cuenta había sido un nido de ratas. Ahí habían criado las ratas, habían tenido sus ratitas ahí. Entonces fue todo un escándalo, ¿no? Pero felizmente eran historias clínicas muy pasadas, que no han alterado nada. Parte de la historia clínica se emite solo, la epicrisis solo se emite cuando el paciente ha sido dado de alta o ha fallecido, ya sea curado o sin curar en su atención. Debe ser preparado por el médico tratante, debe resumir el cuadro clínico presente del paciente y atención recibida.
el informe de alta ya hemos visto, certificado médico. Ya, el certificado médico básicamente es, vamos a ver lo que es un certificado médico falso. Cuando hablamos de un certificado médico falso, esto está tipificado en el Código Penal, ¿no? Ahí está. Es un delito la expedición de un certificado médico falso cuando el médico maliciosamente expide un certificado respecto a la existencia o no existencia presente o pasada de enfermedades físicas o mentales. Cuando se haya dado una falsa certificación con el objeto de admitir o interne a una persona en un hospital para enfermos mentales y el que haga uso malicioso del certificado según el caso de que se trate. Entonces, cuando nosotros expedimos un certificado en estas condiciones, pues estamos cometiendo un delito. El Código de Ética acerca del certificado médico, digamos, está igual que la Ley General de Salud. Esta es una resolución de su salud que sanciona al hospital de Yanaguara con 3 unidades impositivas porque no cumplía con las disposiciones referidas a las historias clínicas, formatos y registros de atenciones de personas. El año 2018 su salud hace una auditoría y encuentra estos errores y los sanciona al hospital de Yanaguara con 3 unidades tributarias impositivas, ¿no? Y no solamente al hospital, varias sanciones a nivel nacional. Yo lo tomo esta de acá porque es un hospital que tenemos acá. Entonces, las que auditan, la institución que audita el procedimiento, el manejo, el cuidado de las historias clínicas es su salud. Ellos son los que hacen el control de calidad de esto. Consentimiento informado. ¿Qué es lo que dice el médico salernitano Arquimideo en el siglo XII? Dice hablar de la curación al enfermo, pero de la gravedad de la enfermedad a los familiares. Si no cura, no podrán decir que no has previsto la muerte. Y si cura, tu gloria crecerá. Esto es lo primero que se tiene de referencia con respecto al consentimiento informado. Entonces al paciente uno tiene que explicarle todo lo que tiene en cuestión a su enfermedad. A los familiares exagerarles un poco, ¿no? Porque ellos son los primeros que van a hacer problemas. Si este paciente se muere, pues ellos sabían que puede desencadenar en esto su enfermedad. Y si va a recuperar, pues ustedes son unos dioses, ¿no? Lo han salvado. Entonces, eso es, miren, imagínense, esto ya en el siglo XI tenían ese concepto de lo que es el consentimiento informado. ¿Qué dice el consentimiento informado en la Ley General de Salud? Dice que debe ser en términos comprensibles, información completa y continuada. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros hablamos con una persona culta que tenga una profesión afín a la parte médica, por ejemplo un biólogo, pues podemos utilizar términos médicos, ¿no? Por ejemplo, les digo, le vamos a hacer una exéresis de piel, vamos a enviar a anatomía patológica para que nos haga un estudio de histopatología y nos dé un resultado con su diagnóstico. El biólogo por lo menos lo va a entender, ¿no? Pero si yo utilizo esta terminología en una persona que tiene 5º año de secundaria, pues me va a decir, ¿qué será exéresis? ¿Qué será, pues, histopatología? ¿No? Entonces a esta persona le tengo que decir, pues le vamos a sacar un pedacito de piel, vamos a mandar al laboratorio de anatomía patológica y de allá van a informar qué es lo que tiene su piel, ¿no? Entonces eso sí me va a entender. Entonces esta terminología tiene que ser comprensible a la persona que estamos viendo, ¿no? ¿Qué otra cosa recomienda? Que debe ser libre y voluntaria. Garantiza los derechos de información y derechos de la libertad y decisión. Entonces no podemos coaccionar al paciente. Ahora, ¿cuál es el tiempo prudente para dar el consentimiento informado? Según la literatura dice 24 a 48 horas previos sobre todo al acto quirúrgico. No como ocurre en nuestros servicios. El residente va a las 8 de la mañana
el día que le van a operar y dice, señora, por favor, fírmeme esta hojita. Eso no es un consentimiento. Entonces hay que tener un tiempo prudente. ¿Qué pasa si les damos esta información 10 días o 15 días antes? El día que vienen a la consulta para ser internados, esta persona, según estudios, sobre todo en Europa, dice que solamente se acuerdan el 40% al 50% de todo lo que le hemos dicho. Entonces no es recomendable tampoco darles con mucho tiempo de anticipación. Eso es básicamente acerca del consentimiento informado. Las disposiciones, por favor, ya es para que las lean, ya no tenemos tiempo, nos ha ganado el tiempo. Pero está todo ahí. En casos de emergencia, no es necesario el consentimiento informado. En casos de emergencia no hay necesidad, se atiende al paciente, se le opera al paciente y después se regulariza el documento. Es el único caso que exceptúa la norma del consentimiento informado. Eso sería todo, chicos. Nos vemos la próxima semana.